¡Oh! ¡Miren ese primer tiro! Debo estar delante de los peces. ¡Oh! ¡Buen tiro, buen tiro! Hay un cangrejo grande por aquí. Aquí está. ¡Ah! ¿Qué hay, perritos? Bienvenidos a otro video. Hoy estamos en la misión de caza con arco y flecha. El objetivo es, más adelante, cocinar algún tipo de pez en el área de fuego. Estamos en un sistema de manglares. Miren todo esto, es como un desierto. La temperatura es de 43 grados centígrados. Y las moscas son más grandes por aquí. Ni siquiera entiendo cómo son tan molestas. Pero esta misión es la que tenemos. Arco y flecha. Dispararemos algunas flechas a algunos peces grandes. También buscaremos cangrejos y cualquier otra cosa que podamos comer ahora. Miren el paisaje por el que estoy caminando. He caminado en la zona por un tiempo y no he visto agujeros de cangrejos ni nada así. Hay muchos salmonetes allí, muchos, y son pequeños. No he visto nada grande aún, pero hay muchos peces pequeños nadando por ahí. Pasaré por aquí. Dando el primer tiro. Había un gran banco de peces aguja justo aquí. ¡Oh! ¡Miren cómo me fue! Acabo de simplemente disparar y miren. No se puede acertar mejor que esto. Fue directo a la parte posterior del cuello. Fue un buen tiro. Muy bien, ya tenemos un pez con nosotros. El primero del día. Miren el tamaño de esos. Hay 2 enormes salmonetes de escamas brillantes. Están fuera de mi rango de tiro. Están atrás, están nadando muy rápido. Salmonetes de escamas brillantes. Esos son los que queremos cazar. Son enormes. Esto es increíble, chicos. Miren dónde estamos. Nos movemos lentamente a lo largo de estos manglares y la marea está entrando, así que empuja a todos los peces hacia este arroyo y nosotros estamos saliendo a la desembocadura. Por esto es algo mágico, chicos. ¡Vamos! ¡Salmonetes en fuga! Será un tiro difícil. ¡Vamos! ¡Oh! Eso estuvo cerca. Fallé el tiro, pero estuvo muy cerca. Rozó las escamas de su espalda. De un gran salmonete que huía justo hacia allá. Este es un magnífico sistema de manglares. Es muy poco profundo, con aguas poco profundas. Ideal para cazar con arco y flecha. No tenemos hilo o carrete de pesca en ellos. Son simples arco y flecha, así que no puedes cazar peces en aguas profundas, lo cual es genial porque todo esto se ve increíble. Hoy es mi día 7 de vivir en la intemperie sin absolutamente nada y la estoy pasando increíble. Hoy de verdad tengo muchas ganas de cocinar un pescado en la fogata, pero ahora ya tenemos un pez para nosotros, protegido en mi bolsillo. Vamos bien, tenemos un pez y hay mucho camino por recorrer. Vamos a tener que regresar tan pronto como la marea comience a retroceder. Los peces desaparecen así de rápido. Empecemos a movernos. Además, también el viento estará más fuerte, lo que no nos ayuda. Vean, hay un salmonete grande. ¡Oy, oy, 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 oy! Miren esos salmonetes. Hay que estar delante de los peces. Quiero ponerme delante de ellos. Bien, nos detendremos aquí. Están ampliando su camino. Tenemos que disparar. Vamos, amigo, ven aquí. ¡Oh! Se escapó. Se ha ido. Echamos un vistazo aquí. Hay muy buenas señales aquí. Una gran tenaza vieja de cangrejo de barro. Miren el tamaño de esta cosa. Es una gran y vieja tenaza. Debió haber peleado con otro cangrejo. No hay otra razón para que la dejara caer. Vean ese agujero. Eso lo hizo otro cangrejo que lo perforó. Estuvo peleando con otro, lo que significa que hay uno más grande. Esa cosa debe ser un coloso con garras. Hay un gran cangrejo en alguna parte. Lo encontraremos. Es el objetivo. Aquí hay otra tenaza. Y como pueden ver, aquí hay un montón de tierra oscura levantada, lo que me hace creer que ese cangrejo estará sentado justo allí.
Daremos pequeños toques con la lanza o el arco o también con la flecha. A ver si hallamos el cangrejo. Ese es un gran agujero. Tendré que volver con el anzuelo. Creo que puedo verlo allí. Creo que lo empujé más atrás por este agujero. Es un cangrejo, escuchen eso. ¿Escucharon eso? Escuchen, es un cangrejo. Puedo verlo. Es también un chico grande. ¿Lo oyen? ¿Lo oyen? ¿Oyeron eso? Es un cangrejo. Es un chico grande. No me molestaría un poco de cangrejo en la cena. Sabemos que hay un cangrejo en este agujero. Lo que haré es seguir dando vueltas con el arco y la flecha, aprovechando la marea alta de este momento. Una vez que la marea retroceda, este cangrejo se quedará y debería quedarse allí todo el día, en especial cuando la marea comienza a bajar. Entonces volveré a este agujero, porque sí, si lucha contra otros cangrejos, ¿qué tan grandes son sus tenazas? Debe ser de gran tamaño. Sí, amigos, sabemos que hay un cangrejo allí, 100% seguro. ¿Qué es esta cosa? Oh, es un pez grande. Creo que es una hembra enorme. Más o menos de 1 metro. Acaba de... Oh, no sé si pueden ver las burbujas en la parte de atrás. Se volvió espástica. Una gran hembra. Lanzaré una flecha directamente a esa cosa si pasa por aquí. Gran hembra. Oh, está agitada. Miren al tiburón. Hay un tiburón que viene hacia mí. Vamos. Vamos. Ven aquí. Hay un tiburón allá atrás. Oh, Dios mío, chicos. Miren lo que sucederá. Oh, Dios mío. Es la meca de los salmonetes. ¿Cómo voy a darle a uno de ellos? ¡Ah! Lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Buen tiro, buen tiro, buen tiro. Buen tiro, gran tiro. Día de aventura. Buen tiro, buen tiro. Miren esta cosa, chicos. A eso vinimos. Un salmonete grande y hermoso. ¡Mírenlos! Oh, me tengo que ir. Lo intentaré de nuevo. Hay un gran banco de salmonetes. Muy bien. Esto se está poniendo frenético ahora mismo. Tenemos un hermoso y gran... Miren esto. Es un hermoso salmonete. Lo que trato de hacer ahora es correr y flanquear a esos peces en la siguiente sección de arriba. Porque se están moviendo muy rápido. Este es un salmonete bueno para comer. Voy a colocarme delante de los peces a ver si podemos adelantarnos. Sentarme tranquilo en el monte y ver si puedo cazar uno. Están muy, pero muy asustadizos. Debe haber un tiburón. Porque miren lo asustados que están. Bien. Esto tiene que ser lo más divertido que se puede hacer. Con los pantalones puestos. En serio, llevamos aquí no más de media hora y encontramos un cangrejo. Disparamos un pez directamente en el cuello. Aquí está guardado en mi bolsillo. Miren eso, es un pequeño pez aguja. Y aquí abajo tenemos un absolutamente increíble, bueno y hermoso salmonete, al que le dimos directamente en la nuca. Es un pescado muy muy bueno para comer. Será perfecto para cocinarlo en la brasa más tarde. Lo que haré ahora es guardarlo rápidamente en mi mochila y seguiremos caminando. La marea cambia muy muy rápido por aquí. La marea sube y baja. Apenas baje la marea, ya no usaré el arco y la flecha. Además, hay que hidratarnos. Un poco de barro. Amigos, acabo de chocar contra una enorme cabeza plana justo ahora. Había un gran y oculto cabeza plana justo a mis pies. Creo que se asustó y también me asustó a mí. Se fue a aguas más profundas. Estaré atento a ellos la próxima vez. Ahora tengo la mirada puesta sobre estos salmonetes. Están nadando en bancos, así que tengo que tener paciencia y caminar. Con suerte hallaremos otro banco. También hay un par de tiburones por allí. Miren esto de aquí. Pueden ver este sistema de raíces y esa arena marrón. Allí
Está la arena amarilla, esta es la arena gris, marrón, es arena gris blanquecina, ¿cierto? Es una enorme madriguera de cangrejo. Pueden ver que hay una enorme tenaza allí. Allí seguro hay un enorme cangrejo. Como les dije, en marea baja volveremos y revisaremos estos agujeros, porque ese de allí seguro es una madriguera. Es increíble. Vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay 2 salmonetes justo debajo de ese árbol de allí. Justo debajo de la base del árbol en la distancia. Voy a tener más o menos un tiro de 10 o aproximadamente 12 metros. Nunca se sabe, voy a apuntar y lo intentaré. ¡Oh, rayos! Bueno, esos salmonetes salieron disparados. Ah. Bien, la marea... Esa marea no está bromeando. En 40 minutos simplemente retrocedió. Ahora mismo el agua nos llega a los tobillos. Lo que estoy haciendo ahora es caminar por la desembocadura del río muy poco profundo. Es el río, es el pequeño arroyo que sube. Y detrás de mí está el océano. Me voy a mover lentamente en esta agua que me llega a los tobillos y solo ver si cazamos algo. Porque a veces hay grandes cabezaplana escondidos en aguas poco profundas y puedes verlos enterrándose en la arena. Así que será rápido, y si no tenemos suerte, avanzaremos y buscaremos en los alrededores. Pero la marea está bajando, lo que significa que iremos a revisar un par de gigantes agujeros de cangrejo dentro de poco. Primero lo primero, a cazar buenos peces cabeza plana. Esto es lo que buscamos. Pueden ver allí. Había un pequeño cabeza plana allí en la arena. Se puede ver su cabeza, su cola, sus pequeñas aletas a los lados. Es lo que estamos buscando, cabezas planas en esa posición. Obviamente no hay nadie allí ahora, pero hace un rato había uno. ¡Estamos en movimiento! La marea bajó completamente, está tan seca, mírenlo. Todo esto era agua hace un minuto. Así que ahora tenemos a nuestro confiable anzuelo. Vamos a ir a esos agujeros que hemos visto antes a ver si podemos sacar un cangrejo. Oigan, fue divertido cazar con arco y flecha en los manglares. Podría hacerlo todo el día, todos los días de mi vida. El salmonete que tenemos será una comida increíble. Veamos si ahora podemos acompañarlo con un gran cangrejo, en el fuego un poco más tarde. Nos reiremos si conseguimos un cangrejo y un pescado. Me sorprendería que no encontráramos otro mega agujero para cangrejos aquí. Miren eso. Esto es como un verdadero país de los cangrejos. Miren esas grandes raíces. Son buenas para madrigueras. ¡Moscas de arena! Me estoy poniendo completamente nervioso. Aquí lo tienen. El agujero de mamá cangrejo. Hay una gran tenaza allí. Sabemos que hay un cangrejo por allí. ¿Dónde estás, grandote? Usemos a nuestro amigo. ¡Ah! Definitivamente hay uno. 100% todavía está aquí. Ahora lo que voy a hacer es intentar sacarlo. Y no es un hoyo fácil debido a los manglares. Ahí está, ahí lo tengo. Esto llevará tiempo. Vamos. 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 ¡Oh, Dios! Lo teníamos. Casi lo tuvimos. Está al final del hoyo, allí luchando. Está realmente jugando el escondite, en serio. Oh, creo que tengo una parte de él aquí. Oh, no puedo ver nada por el momento. Creo que significa que tengo algo. Aunque se siente como un nudillo, significa que ahí está la parte posterior.
Esto es peligroso. Vamos, grandote. Lo tengo inmovilizado contra la cima, pero no puedo atraparlo de esa manera. Oh, ahí está su tenaza. ¡No! Casi me atrapa. No, no. Una tenaza. Es una buena señal. No es tan grande. No me digan que este cangrejo no es tan grande. Bien, lo que hicimos fue sacar tan solo una tenaza. Si es así, no es mala tenaza, pero el problema es que el cangrejo está contra el costado de esta cosa. Y es difícil sacarlo así. Intento poner mi mano en la parte de atrás. Tengo el anzuelo. Pueden escuchar el anzuelo chocando contra él. Lo tengo justo allí. Bien, aquí vamos. Aquí vamos, amigo. Vamos, vamos, vamos. Es genial. Hola, pequeño. Aquí estás. Eso es. Fue todo un reto. Pero lo sacamos. Tiene buen tamaño. Dejó caer su tenaza mientras yo trataba de sacarlo. Mira los colores. Esa tenaza de allí va a ser increíble para cocinar. Lo que hizo fue dejar caer su tenaza, así que hay otra tenaza y otra paleta por aquí. Y de este lado, usemos esto para comparar. Esta es la tenaza que hallamos. Bien, es la que encontramos. Es la que acaba de soltar. Entonces, ese cangrejo dueño de esta tenaza es absolutamente gigante, porque esta cosa es bastante grande. Pero tenemos una buena paleta. Esto es ridículo. Encontraremos el dueño de esta cosa. De todos modos, tenemos un cangrejo muy bueno aquí. Hermoso cangrejo. Este lugar es una locura. Miren esto. Aquí hay otra tenaza de cangrejo. Tiene buen tamaño. Bastante fresco. En verdad apesta, pero aún se puede ver que tiene carne. ¿Contra qué luchan estos cangrejos? Aquí está el cuerpo. Se ve grande. Tiene buen caparazón. Habría sido un gran cangrejo. Pero lo que hacen estos cangrejos es pelear por territorio y, obviamente, hay un cangrejo más grande debajo de este manglar, pero no puedo atraparlo, el agujero está muy, muy atrás. Este estuvo luchando y perdió la batalla. Es lo que pasa, ahora ese esqueleto de cangrejo estaba en su agujero y yo solo lo saqué. Entonces él estaba comiendo ese cangrejo, pero no puedo sacarlo de allí, es un enorme agujero. Aquí está este agujero que quería revisar. Pueden ver toda la arena levantada. Ah, interesante. En realidad no es un agujero. ¡Ja! Solo va un poco profundo, así que algo llegó allí. Excavó esta sección, pero no fue mucho más adentro. Por eso no es un agujero profundo. ¡Qué fracaso! Entonces solo tenemos un gran cangrejo con nosotros y un salmonete. Así que comeremos bien. Pero por hoy ya terminamos. ¡Boom! Y así es como estamos en un nuevo lugar. Pasamos la mañana, como ya vieron, cazando con flechas y arco. Fue muy divertido. Ahora estamos en un lugar que me gusta llamar la cocina. Estuve aquí hace unos 10 días acampando y preparamos comidas increíbles. Volví porque me gusta muchísimo este lugar, así que haré una pequeña fogata aquí en la orilla junto a nosotros. Aquí tenemos al Trupi
Y las moscas no están molestando mucho. Vamos a tener muchas moscas cuando empiece a comer más tarde. Pero está bien. Lo que quiero hacer es tomar la red que está allí y ver si podemos sacar algo de cebo vivo en este arroyo. Si puedo conseguir un par de cebos vivos, los usaré ahora que la marea empiece a subir de vuelta. Lo que pasará es que los peces más grandes subirán por el arroyo tratando de comer a los más pequeños. Entonces, si puedo usar un hermoso salmonete, lo lanzaré vivo en medio del arroyo. Nunca se sabe, se puede atrapar algo. O tal vez no, quién sabe. Vale la pena intentar. Es lo que haré ahora. Usaré la red para ver si podemos hallar un cebo vivo. Vamos ahora. Muy bien. Estamos listos para roquear. Todo lo que diré ahora es que hay un par de salmonetes nadando en la orilla. Ya es hora de comenzar. Sí, salmonete, salmonete, salmonete. Vamos. Muéstrense. Un par de pequeños en el medio. Vamos. No. Va a ser difícil con el viento. Hermoso cebo. Hermosos peces de cebo. Los meteré en el agua rápido. Estas cosas no duran mucho fuera del agua, pero son un gran cebo. No son grandes, pero es bastante bueno. Lo pondré así. Son pequeños cebos, pero pronto tendremos algo más grande. Es mejor tener algo que no tener nada. Ahí vamos. Son muchos. Hay muchos buenos cebos allí. Bien. Ese pequeño cebo no duró mucho, chicos. Tenemos un pez aquí. Aún no sé qué es. Podría ser un posible tiburón, pero no quiero adelantarme. Definitivamente pescamos algo. Ese cebo vivo fue destrozado. Oh, se escapó. ¿Quién eras? Tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón. Mordió directamente el hilo. Bueno, era un tiburón. No le tomó mucho tiempo. Eso no es bueno. Oigan, oigan. Nunca pasaría esto si lo intentan. Nunca podrías hacer esto intencionalmente. Yo ni siquiera estoy bromeando, lo juro por la vida de mi madre. Acabo de sacar esto y pesqué el anzuelo de alguien más. Gran rastro de óxido. El plomo está al final. Nunca te saldría esto si lo buscas. ¿Es una broma? Oh. Hidrátate o muere. Ya estoy preparando todo aquí en la cocina. Tenemos una pequeña fogata justo ahora. Una vez que esto se convierta en lecho de brasas, cocinaremos increíblemente bien. Lo que hice fue hacerlo en el costado de las rocas. Aquí abajo no hay viento. No hay riesgo de incendio porque el viento va hacia allá, así que de todos modos lo llevaría directamente al río. Entonces tenemos un hermoso fuego, brasas para cocinar. Esperaremos que todo se vuelva brasas. Por aquí está nuestra caña de pescar burlada por muchos peces pequeños. El cebo vivo no dura mucho. Tengo que atrapar un buen salmonete grande y jugoso. Tiraré la red una vez que la marea suba. Y aquí arriba tenemos algo dramático en estos momentos. Nos rodea el drama. ¿Ven estos dos contenedores de agua de aquí? No me queda agua. He estado aquí alrededor de 7 días. Y estos de aquí están... ¿vacío? Vacío. Si ven por aquí, tengo un tanque de 80 litros detrás del asiento de pasajeros. Este es el tanque de agua. Vacío. Miren eso, tampoco tiene agua. Entonces,
Tengo suficiente agua para pasar hoy, esta noche y tal vez mañana, pero después de eso tendré que salir a correr a la ciudad y recoger algo. Así son las cosas aquí, en especial cuando haces estas misiones de búsqueda de cangrejo. No puedes... Chicos, al final del día tengo picaduras de insectos. Estoy embarrado de pies a cabeza. No tengo ropa limpia. No me he duchado en, no sé, 3 o 4 días o algo así. Es difícil, pero es muy divertido. Todavía tengo para sobrevivir, así que tendré que ir a la ciudad, conseguir un poco de agua y volver. Son buenos tiempos, miren. Chicos, vamos a preparar el festín. ¿Quieren? Miren, es la marca del disparo de la flecha, directo a la cabeza. Tiro perfecto, hermoso salmonete. Es tan simple como esto, simplemente lo pondré aquí. Lo que hice fue poner una rejilla encima de las brasas con ayuda de las rocas. Hay más o menos 11 centímetros entre las brasas y el pescado, porque quiero que se cocine a fuego lento. Por aquí sube mucho calor. Pondremos también este grandote. Miren esta cosa, chicos. Lo pondré con el caparazón, la brasa y esto aquí. Eso es todo, nos daremos un festín. Miren eso, no puede ser más fresco que eso. Vamos. No, mírenlos a todos. Hay un buen salmonete. Tenemos un salmonete muy bueno allí. Es una pescadilla, es incluso mejor. Bien, vamos. Miren esa pescadilla. ¿Saben dónde va a ir ahora, no? Directo al anzuelo. Eso va directo al agua. Porque te van a comer, muchacho. Hasta luego, amigo. Buena suerte. ¡Genial! Será el mejor cebo de todo el mundo. No puedo esperar para ponerlo en el anzuelo. Pruébenlo nada más. Este será el mejor señuelo del mundo. Perro tonto. Pequeña actualización sobre la cocina. Se ve bastante bien aquí abajo. Tenemos un salmonete cocido lentamente. Un par de sólidas y deliciosas paletas sobre la brasa. ¡Bang! ¡Bang! Solo espero por el agua que gotea del pez. ¿Pueden ver el líquido que queda en el pescado? Una vez que el líquido deje de gotear, estará cocido a su punto. Y será perfecto. Le daremos 2 minutos más y supongo que comeremos. Miren eso. Muy bien, el fuego se apagó de forma segura. Tenemos una comida deliciosa aquí. Lo que haremos es vencer las moscas porque las moscas querrán tocarlo y lo destruirán todo. Pero miren esto. Es lo que vamos a comer, un cangrejo de barro gigante, un salmonete con un disparo en la nuca con arco y flecha. Chicos, tenemos un limón magullado que ha estado en la parte de atrás del auto durante Dios sabe cuánto tiempo. Pero vamos a usarlo. Y también la vieja confiable, mi buen amigo. Hace tiempo que no lo usaba, ¿cierto? Muy bien, comencemos. Estoy entusiasmado con esto. Además, un salmonete fresco al limón. Delicioso, chicos. Muy bien, aquí abajo tenemos nuestro delicioso festín. Quiero que lo veas una vez más porque me encantan estas cosas. Es una auténtica locura. Y no hay nada mejor que hacer esto. Lo que haré será pelar una capa del salmonete y veremos cómo quedó. Debió cocinarse a la perfección. Estuvo ahí por 45 minutos. ¡Oh, sí! ¡Perritos! ¡Perritos, lo logramos! ¡Miren esto! La piel se desprende, dejándote un blanco increíble. El salmonete es un pescado muy aceitoso, por lo que está muy bueno para cocinarlo al fuego, pero... ¡miren eso! ¿Limón? A la mitad. Dale un baño a ese pescado. ¡Oh, Jesús, es jugoso! Mírenlo, chicos. Muy bien. Toma el hombro superior. Miren eso. Carne blanca de salmonete. ¡Oh, Dios mío! Está delicioso, chicos. Muy bien, la paleta. Este no es muy pesado, pero lo romperé. Buen intento. Vamos, sal. Sal, pequeño bastardo.
Oh, creo que salió. Queda un poco allí, miren. Pero aquí tenemos la paleta, chicos. Ya saben cómo va. Jugo de limón. Oh, chicos, miren las moscas. Son insoportables. Increíble. Miren este hermoso salmonete. Carne blanca, blanca. Lo pondré justo allí. Una buena llovizna. Así se hace. Directo a la boca. Genial. Cangrejo. Segunda tenaza. Esperemos que esta sea más grande. Oh, miren eso. Carne. Limón. Sal de aquí. ¿En sus marcas? ¿Listos? Mira toda esa carne que hay ahí. Limón y a la boca. Muy bien. Aquí vamos. ¡Oh, no! La carne de la paleta está dentro. Estás bromeando. Muy bien, significa que se coció de más. Pero no puedes hacer todo perfecto, ¿no? Vamos, está bien. Estas moscas son un fastidio. Lo bueno de esta época del año en el norte es que no ves nadie por días, solo porque no quieren lidiar con las moscas. Miren eso. Miren, la espalda del cangrejo. Cubierto de jugo de limón. Absolutamente increíble. Está bien, ustedes conocen el procedimiento ahora, chicos. Voy a sentarme aquí a terminar esto, hasta que pesquemos algo, perritos. Pero hasta entonces los veo en el próximo video, en la próxima aventura. Gracias por mirar. Mucho amor, perritos. Paz. ¡Hey! Gran trozo. Carne de cangrejo es la paleta que destruyeron. Pero sabrá bien, miren eso. Increíble.